Y seguimos con más de la Vuelta al Mundo de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. En Honduras avanza el conteo de votos de las elecciones generales. Los ciudadanos se movilizaron para elegir, entre otros cargos, a quién sucederá a Xiomara Castro en la presidencia. Esto es un proceso marcado por denuncias de fraude en los días previos. Tenemos reporte desde Tegucigalpa. Como productivas y exitosas fueron calificadas las conversaciones entre la delegación de Estados Unidos y de Ucrania, en la que discutieron sobre el plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia. El secretario de Estado Marco Rubio, sin embargo, indicó que resta mucho por hacer. Benjamin Netanyahu pidió al presidente israelí ser indultado sobre 3 casos de corrupción en los que aún no ha recibido sentencia. La solicitud, además de provocar reacciones en el seno de la oposición, motivó protestas ciudadanas en las afueras de la casa del presidente israelí Isaac Herzog. Comenzamos en Honduras porque esta nación centroamericana celebró elecciones generales luego de una extensa jornada que requirió de una prórroga por parte de la autoridad electoral. Los ciudadanos en el país están a la expectativa por conocer quién sucederá en el cargo a la presidenta Xiomara Castro. Previo al evento, hubo expectativa por denuncias de presunto fraude. Pero para conocer más sobre este proceso, a esta hora estableceremos contacto con Tegucigalpa. Allí, en la sede del CNE, se encuentra nuestro enviado especial Andrés Suárez Jaramillo, a quien saludo y le consulto. Andrés, buena noche para usted. ¿Qué información se tiene del conteo de las actas y cuándo podremos tener un resultado preliminar? Hola Luis, pues muy buena noche para usted. Nos encontramos, como bien decías, acá en el Consejo Nacional Electoral. Este es el sector del área de prensa, pero justo atrás mío se puede ver la fila de todos los periodistas que quieren ingresar a el costado que está del otro lado, donde está dispuesto todo el dispositivo de la entrega de resultados del Consejo Nacional Electoral, de manera que muy brevemente o en pocos minutos, en contados minutos, sabremos cuáles van a ser esos primeros resultados, ese primer cómputo, porque hasta el momento lo que hemos tenido ha sido sondeos de boca de urna que no nos permitimos todavía decirlo. Los medios locales, la radio y la televisión han estado haciendo diferentes conteos de lo que ha sucedido en las diferentes regiones del país. La información que sí podemos tener de parte del Consejo Nacional Electoral es que ha habido una votación de más de 2.800.000 personas. Se ve que es una votación masiva para las anteriores votaciones aquí en Honduras, pero también ha habido varios disturbios y sucesos, y me acompaña en este momento uno de los observadores internacionales que se llama Gustavo, que quiere hacer una denuncia. Por favor, su nombre, su cargo y qué fue lo que sucedió. Muchas gracias a France 24. Soy invitado por el Consejo Nacional Electoral como observador independiente. Estuvimos observando la jornada electoral, identificamos algunas incidencias en la apertura de centros, en la ausencia de material necesario, en la transmisión biométrica de datos. Todo esto ralentizó en la apertura de algunos centros, pero la dinámica en general fue buena hasta primera hora de la tarde. Esta tarde hubo una agresión a un grupo de observadores internacionales, entre los que me encontraba, por parte de simpatizantes del Partido Libre. Y lo digo con esta claridad porque ellos mismos se identificaron, gritaban consignas a favor de la candidata del partido en cuestión y nos amedrentaron, usaron la violencia física. Es inaceptable en una democracia que esto suceda, y gracias a la actuación pertinente por parte de las fuerzas de seguridad, no solo protegieron nuestra integridad física, sino que nos ayudaron a salir del recinto. Fue un incidente que pone la sombra sobre una jornada que es festiva, que tendría que haber sido y que es, y hay que subrayarlo, la de la participación de los ciudadanos para ejercer su derecho a que su voz sea escuchada.
y a partir de aquí escuchar también lo que digan las autoridades, ¿no? Transparencia en el proceso, pero al mismo tiempo denunciar estos hechos que son lamentables en un proceso electoral. Muchísimas gracias, Gustavo, observador internacional. Y bueno, te dejo entonces, Luis, para si tienes más preguntas, más consultas. Por supuesto que sí, Andrés. Quisiera consultarte qué han dicho los candidatos desde el cierre de las urnas. Bueno, el primero en hablar fue Salvador Narrala. Hizo a través de un tuit un mensaje muy claro que dice: Dios nos libre de todo intento de fraude. Ese es el gran temor que ocurra esta noche. Dios nos libre de todo intento de fraude. Y es que, aunque no se sabe pues quién va a ser el presidente de la República de Honduras, lo que sí es que dentro de los grupos internos de los diferentes candidatos, pues todos están enviando información de ser el candidato que está punteando dentro de esos sondeos de boca de urna. De hecho, el vicecanciller Gerardo Torres, que hace parte del oficialismo de Xiomara Torres, ha dicho que Rixi Moncada tiene una gran ventaja contundente que se ha ido mostrando en uno de los canales de su esposo, de Mel Zelaya. Y en cuanto a el caso de Narrias Fura, lo que se ha hablado, de acuerdo con los analistas, es ese espaldarazo que le ha dado Donald Trump, porque muchos analistas están diciendo que pudo haber sido al contrario y que lo que está sucediendo es que le dio fue un voto de castigo, porque muchos de los hondureños no quieren a Juan Orlando Hernández y esto podría haber hecho de que el voto de Narrias Fura no esté tan fuerte por cuenta de lo que ha sucedido con ese apoyo que le dio el presidente estadounidense. Muchísimas gracias, Andrés Suárez Jaramillo, desde la sede del CNE en Tegucigalpa, por ofrecernos detalles de este proceso electoral en Honduras. Y precisamente esa nación centroamericana acudió a las urnas este domingo en un proceso que, si bien tuvo algunas dificultades al inicio, luego se desarrolló con completa normalidad. De acuerdo con los datos del CNE, poco más de 2,8 millones de electores verificados se movilizaron para elegir al presidente y vicepresidente. Además, el proceso tendría en mente elegir 128 diputados principales y suplentes para el Parlamento, que es unicameral. Además, se eligieron 20 diputados, tanto titulares como suplentes, para el Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes, vicealcaldes y regidores para las distintas corporaciones regionales. Pero Honduras es una nación centroamericana cuya capital es Tegucigalpa. Cuenta con 10,8 millones de habitantes de acuerdo con los datos del Banco Mundial. De esa población, un 49,8% está en una situación de pobreza. En cuanto al índice de capital humano, es decir, la métrica del Banco Mundial que evalúa el nivel de capital humano que un niño nacido hoy puede alcanzar al cumplir 18 años, Honduras lo ubica en 48%. Además, el Producto Interno Bruto del año pasado se situó en 3,6%. En Florida, Estados Unidos, se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que se acerca a 4 años de duración. Las conversaciones fueron calificadas como productivas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la delegación ucraniana, a pesar que Rubio indicó que aún hay trabajo por hacer. Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró tras este encuentro que hay una buena oportunidad para lograr un acuerdo entre las partes. Productivas pero no decisivas. Concluyeron este domingo las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y una delegación de Ucrania para el fin de la guerra en el país invadido por Rusia hace ya casi 4 años. Un encuentro encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, a pesar de que las definió como productivas, dejó claro que aún hay trabajo pendiente. Creo que hoy volvimos a profundizar en ello, pero aún queda trabajo por hacer. Esto es delicado, es complicado, hay muchos factores en juego y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación, y eso continuará más adelante esta semana cuando el señor Witkoff viaje a Moscú. Junto a Rubio estuvieron Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump que visitará Rusia en los próximos días, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. Del lado ucraniano, la delegación resaltó los esfuerzos y el apoyo de Washington.
Estábamos hablando del futuro de Ucrania, abordamos todos los asuntos importantes para Ucrania, para el pueblo ucraniano, y Estados Unidos nos brindó un apoyo incondicional. Trabajamos, ya tuvimos una reunión exitosa en Ginebra y hoy continuamos con ese éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no asistió a la reunión. El mandatario se ha comprometido a no aceptar un mal acuerdo al tiempo que asegura que Ucrania está en su momento más difícil. Dicho eso, la ronda diplomática en Florida transcurrió sin indicios de que el fin de la guerra se pudiera alcanzar próximamente. Mientras, The Wall Street Journal sostiene que el verdadero plan de Trump para la guerra es ganar dinero, es decir, recuperar los activos rusos congelados. En este contexto, con Witkoff rumbo a Rusia y el nerviosismo de los aliados europeos aún evidente, Rubio tiene previsto esquivar una reunión con sus pares de la OTAN, a pesar de las preocupaciones de sus socios sobre lo que quiere Estados Unidos para Ucrania. Ciudadanos israelíes se manifestaron en las inmediaciones de la casa del presidente Isaac Herzog para pedir que desestime el indulto solicitado este domingo por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que le permitiría sortear sus juicios por corrupción con el fin, según él, de acabar con las divisiones que sus problemas judiciales han provocado en el país. Un pedido que apoya parte de la población. Tenemos más detalles en el siguiente informe de Dasil Lanza. Con overoles naranjas y máscaras de políticos israelíes, manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv, para pedirle que rechace la solicitud del primer ministro Benjamin Netanyahu de que le otorgue su indulto. De esta forma, Netanyahu busca sortear sus juicios por corrupción antes de que se dicte sentencia. Lo que Netanyahu pide no es un indulto. Pide que se cancele por completo su juicio sin asumir ninguna responsabilidad, sin pagar el precio por cómo destrozó este país y cómo finalmente provocó la masacre del 7 de octubre. En una carta de 111 páginas enviadas al presidente, los abogados de Netanyahu argumentaron que el proceso penal estaba obstaculizando su capacidad para gobernar. Es la realidad diplomática y de seguridad, el interés nacional, la que lo exige. La continuación de este juicio nos destroza por dentro, aumenta las divisiones y la profundiza. Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que el fin inmediato del juicio contribuiría en gran medida a calmar los ánimos y promover una amplia reconciliación. Parte de la población apoya esa opción. Netanyahu ha hecho lo correcto al solicitar el indulto. Se merece que se le perdone. Creo que se debería conceder el indulto a Bibi para poner fin a este largo juicio que lleva tantos años en marcha y que continuará durante años. Netanyahu niega los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza y ha pospuesto audiencias escudándose en cuestiones de seguridad, salud o visitas diplomáticas. No hay precedentes de un indulto así de un jefe de gobierno aún en el cargo. Herzog ya había sugerido que estaba considerando tal indulto y ahora promete examinar la solicitud con responsabilidad y seriedad. En octubre, desde el Parlamento israelí, Donald Trump pidió a Herzog que indultara a Netanyahu. Para la oposición, una amnistía sin condiciones no es deseable y piden que reconozca su culpabilidad y se retire de la política. Pero Netanyahu ya anunció su candidatura a las elecciones legislativas de 2026. El Papa León XIV instó a los líderes políticos de Líbano a ser verdaderos pacificadores y dejar de lado sus diferencias. Este fue el mensaje del jerarca de la Iglesia Católica este domingo al comienzo de la segunda etapa de su primer viaje internacional como pontífice. Durante su intervención animó al pueblo libanés a perseverar a pesar de la guerra, mientras que reconoció las dificultades por las que han pasado. Esta es la historia. El Papa León está cumpliendo una promesa de su predecesor, Francisco, que llevaba años queriendo visitar el Líbano, pero no pudo hacerlo. El sumo pontífice se reunió con líderes políticos y le pidió al pueblo libanés perseverancia y que no dejen su país a pesar de las profundas divisiones políticas y los temores de la guerra con su vecino Israel. Los pacificadores se atreven a perseverar. Hay momentos en los que es más fácil huir o simplemente más conveniente trasladarse a otro lugar. Se necesita verdadero valor y visión de futuro para quedarse o regresar al propio país y considerar que incluso las situaciones algo difíciles merecen amor y dedicación. Su convoy atravesó el sur de Beirut cuando llegaba procedente de Turquía. Fue recibido por simpatizantes de Hezbollah.
en su intento por reforzar la comunidad cristiana en Medio Oriente. He venido para transmitir al mundo el mensaje de que en Líbano conviven todas las religiones, todas las confesiones, cristianos y musulmanes, se han reunido en este día tan importante para participar en la visita del Papa. Esperamos que visite los pueblos del sur del Líbano, porque Jesús estuvo allí. Deseamos que vaya al sur para bendecir esta tierra santa. El momento culminante de la visita de León al Líbano tendrá lugar el martes, su último día, cuando dedicará un tiempo a la oración silenciosa en el lugar donde se produjo la explosión del puerto en 2020, que causó la muerte de más de 200 personas y provocó daños por valor de miles de millones de dólares. Hasta aquí las noticias.